hermana Pali, muy buenas noches a cada una de mis hermanas. Gracias a todas las que tuvieron a bien, tienen la oportunidad de poder escuchar esta clase en vivo, ¿verdad? Se va a quedar grabada para todas aquellas que por una u otra razón no pueden acompañarnos en este momento, pero la bendición de Dios es para todo aquel que quiere escuchar, ¿verdad? Nos vamos a ir a compartir. Vamos a ver pantalla. Espero que pueda hacerlo yo acá. Y ustedes me dicen si, vamos a ver si se ve ahí. Espérenme. ¿Estamos ahí, hermana? Sí, hermana, vemos Éfeso. Sí, Éfeso. Muy bien. Esa es la primera carta que fue enviada el martes pasado. Vimos la introducción. Es importante que conociéramos bien parte de esta introducción que nos habla en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Hoy ya vamos a introducirnos a la primera carta del libro de Apocalipsis. Así es que, por favor, todas las que tengan a bien de poder estar en el libro de Apocalipsis, se los agradecería. Con eso entramos de lleno, porque aquí el tiempo apremia. Vamos entonces a las diapositivas y vamos a ver qué es lo que tenemos en la primera. Recordemos que el martes pasado yo les hablaba acerca de esas situaciones y las necesidades individuales que cada iglesia estaba teniendo en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo se presenta a cada una de ellas en lo individual. No puede presentarse a una como a la otra porque tenían diferentes problemas, si lo vamos a ver así, diferentes circunstancias. Entonces, a Éfeso dice que él se le presenta como el que tiene las 7 estrellas, y eso lo vamos a ver a continuación. Solo estoy dando un pequeño resumen. Esmirna dice que se presenta a esta iglesia como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Todas las citas bíblicas ahí están, pero las vamos a ir dando martes a martes. Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. A Tiatira, ojos como llama de fuego. A Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. A Filadelfia, el que tiene la llave de David. Y a la Odisea, el testigo fiel. Cada una de ellas, hermanas, conforme vamos a ir avanzando, ustedes se van a dar cuenta por qué es que nuestro Señor Jesucristo se presenta de una manera bien especial, singular con cada una, por cada necesidad que cada iglesia estaba teniendo. ¿Cuál es el formato que estaban llevando estas cartas? Primero, tiene una dirección, es individual, ¿verdad? Cada una de las cartas tiene una dirección. A Pérgamo le llegó la de Pérgamo, ¿verdad? A la de Éfeso le llegó la de Éfeso. No llevaba otra dirección que no fuera la de él. El remitente hace una descripción de Cristo que la que acabamos de leer a continuación, la que acabamos de leer ahorita, ¿verdad? A cada una se describe nuestro Señor Jesucristo de una manera diferente. También en ese formato viene una evaluación. Nuestro Señor Jesucristo evalúa a cada iglesia y le dice, yo conozco. Y empieza la evaluación. Conozco tus obras, le dice Esmirna. Dice, conozco la tribulación. A Pérgamo le dice, conozco dónde moras. Estos son ejemplos, pero a todas les pone una evaluación. Cuando él dice, yo conozco, va a empezar a evaluar lo que estaba pasando en cada una de estas iglesias. También este formato lleva un consejo. Cada iglesia, cada carta está llevando un consejo a cambiar su condición. Le hace un llamado al arrepentimiento, a permanecer en su fidelidad y en obediencia. Y luego, todas las cartas, si usted las lee casi al finalizar, dice esta frase, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oído, oiga. Las 7 cartas dicen así. Usted la puede leer y usted se va a dar cuenta que cada carta
nuestro Señor Jesucristo dice esto. Y luego hace también lo mismo a cada una. Hay una promesa. Dios le da una promesa, hermanas, a cada iglesia. Cada carta lleva una promesa de nuestro Señor. Al vencedor, llama a todos. Cuando dice el que venza, al vencedor, llama a todos a vivir una vida de victoria y de lealtad a Cristo. Así es de que entramos de lleno, Apocalipsis capítulo 2. Ahora ya entramos al capítulo 2. Solo voy a hablar un poquito de esta iglesia. La iglesia de Éfeso, hermanas, Éfeso significa deseable y es considerada la ciudad principal, político, comercial y religioso. ¿Saben por qué? Porque religioso, porque Éfeso tenía 2 templos, para el emperador y también, hermanas, Éfeso también tenía un templo a la diosa Diana. Poco a poco vamos a ir hablando de esto. Entremos de lleno, Reina Valera, que yo sé que la mayoría de nosotras tiene Reina Valera en casa. Yo lo tengo acá también en la imagen, ahí lo tiene en su pantalla, para que si no lo tiene a mano su Biblia, no se preocupe, quédese acá, vamos a leerla acá todas juntas. Verso 1 del capítulo 2. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, y hay 2 puntos. ¿Qué le va a escribir? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Verso 3. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Dice el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y luego dice en el verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Te está dando un tiempo a esta iglesia para que se arrepienta. Verso 6. Pero tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, dice nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver por qué. Verso 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Diana, hermanas, era la diosa de la fertilidad, la que ustedes ven en pantalla. Así era por decir algo, la estatua que le hicieron a esta diosa. Esta diosa era la diosa de la fertilidad. Su templo era considerado como uno de las 7 maravillas del mundo. Óigalo bien. Pero también, hermanas, había algo en este templo. Dentro de este templo guardaba un tesoro. Imagínese usted. Ahí estaba la mayor economía de la ciudad. No solo eso, hermanas. Ahí también había un espacio, imagínese usted, había un espacio para todos los criminales. Es decir, cuando un criminal corría y se metía al templo de Diana, había un lugar donde nadie les podía hacer nada. Entonces Diana tenía la mayor riqueza, el templo de tenía la mayor riqueza, pero también tenía a los mayores criminales.
Vamos a dar 3 características de, de esta, de, de la, no de la iglesia en sí, sino que del área de Éfeso. Esa área era muy supersticiosa. Número 2, practicaban las artes mágicas, pero también, número 3, era una ciudad inmoral. Esas eran las 3 características principales que esta ciudad tenía, la ciudad de Éfeso. Pero ahí estaba la iglesia, hermanas, más influyente. Esa iglesia, no sé si se recuerdan, fue formada por Pablo. Pablo la establece con Priscila y Aquila. ¿Se acuerdan, verdad? En la carta a los Efesios, ahí encontramos el trabajo que hacía Priscila y Aquila. La iglesia más influyente, solo que en este contexto, hermanas, esta iglesia de Éfeso, porque Éfeso significaba deseable. ¿Por qué se vuelve deseable a pesar de ser una ciudad muy idólatra o inmoral? Y ustedes van a ver por qué. Es que más adelante vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque esta iglesia, a pesar de la idolatría y de la inmoralidad, se mantuvo fiel. Leamos lo que dice la presentación. Siempre en el verso 1 del capítulo 2. Voy a regresar. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Aquí se describe nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerdan? Esta que acabo de poner, el que tiene las 7 estrellas. Así es como el Señor se presenta, ¿verdad? Así es como Él se presenta. Ahí hay una dirección, va para Éfeso, el remitente y Cristo hace una descripción de Él mismo, ¿verdad? Entonces dice que el que tiene las 7 estrellas en su diestra va a hablar en este momento. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice esto, Él va a hablar. La palabra clave aquí, hermanas, es, permítame, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Aquí le está diciendo nuestro Señor Jesucristo a Juan, porque Juan es el que las está escribiendo, ¿verdad? Que fue lo que vimos el martes pasado. La palabra ángel en griego es angelos, que literalmente significa mensajero. Recordemos que ángel significa mensajero de Dios, ¿verdad? Jesús se está refiriendo, hermanas, acá a estos líderes espirituales responsables de cada iglesia. ¿Por qué? Cada carta está dirigida a ellos y se les exige que corrijan con las enseñanzas que estaban teniendo. No podríamos pensar, hermanas, que Jesús hable de un ángel celestial, porque un ángel celestial no peca, ¿verdad? No se descarrila, ni necesita ser reprendido. Entonces está hablando de un ángel espiritual que, en este caso tiene que ser a los hermanos, porque la iglesia de Cristo no tiene a un hermano que está al frente de la obra, tiene a hermanos fieles, ¿verdad? Además, en la palabra, en la Biblia encontramos mucha palabra ángeles, ángelos, que es para referirse a personas con ese rol de mensajeros, porque ese es el trabajo de nuestros hermanos que están al frente de la obra de la iglesia de Cristo, a ser los mensajeros, a llevar las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces es importante detallar esto, ¿verdad? Entonces es como si Jesús dijera, dile al líder, dile al responsable, a los hermanos que están al frente de la obra,
a los hermanos responsables espiritualmente hablando de esa iglesia, que esto es lo que debe corregir, si lo ponemos en nuestras palabras, ¿verdad? ¿Qué debe corregir? Lo que debe fortalecerse, ¿verdad? Jesús nos está enseñando que Él es el que sostiene, porque dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, en su mano, la está sosteniendo. Él es el que sostiene a estos hermanos líderes que están trabajando en la obra del Señor. Su mano derecha, por eso dice la diestra, es decir, que él las tiene bajo su autoridad, bajo su cuidado. Él está cuidando de nuestros hermanos, pero también los está supervisando. Él es el que está al tanto de su iglesia. Entonces, vamos a seguir con, quise dar esta pequeña información para que más o menos nosotros entendamos la responsabilidad que hay de cada uno de nuestros hermanos. ¿Cómo es considerada entonces la iglesia de Éfeso? ¿Cómo es su evaluación? ¿Cómo es que el Señor la evalúa? Una iglesia que tiene obras, porque así lo dice. ¿Cuáles son sus obras? Dice, yo conozco tus obras, dice el verso número 2. Y tu arduo trabajo, ¿y qué más tiene? Paciencia. Pero hay algo que también que tiene de característico esta iglesia, que no puede soportar a los malos. Y has probado la fe de los que dicen ser apóstoles. Porque por fe dice que nosotros vamos a probar a esos hermanos, ¿verdad? Esa labor, ese trabajo que están haciendo, ¿verdad? Una iglesia que no tolera la falsa doctrina. Por eso es que se convierte en una iglesia deseable. No puedes soportar a los malos si has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado, ¿qué dice? Mentirosos. Pero también dice en el verso 3, hermanas, has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una iglesia que, hermanas, que dice que no tolera la falsa doctrina. Y es por eso que así le llama a esta iglesia, ¿verdad? Odia la obra de los nicolaitas. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero tienes esto, dice en el verso 6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también, dice, aborrezco. Los nicolaitas, Hechos capítulo 6, verso 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, verso 5. Vamos a ir a ver quién era Nicolás. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía. Aquí está Nicolás, quien anteriormente, y lo tiene entre paréntesis, anteriormente se había convertido a la fe judía. Nicolás fue uno de los diáconos, hermanas, que fueron elegidos para la iglesia primitiva, pero que luego Nicolás, ¿qué pasó con Nicolás? Él apostató de la fe. Pero por tener una influencia, hermanas, en la iglesia, ¿qué pasó con él? Él arrastró a un grupo de hermanos. Sí, los arrastró con él y apostataron de la fe. Llevaba a estos cristianos a no ser cristianos.
¿verdad? Personas dentro de la iglesia que rechazaban la verdadera doctrina, número uno. Número dos, eran personas que se desviaban, pero también ellos arrastraron a otras personas. Pero también se rebelaron contra la dirección espiritual que había. Los nicolaitas, ¿qué pensaban los nicolaitas? ¿Cuál era el pensamiento de ellos, hermanos? Los nicolaitas pensaban lo siguiente: nosotros estamos libres, digamos así, de toda ley. ¿Qué cosa confundían ellos? La libertad en Cristo con el libertinaje. Me pregunto yo, les hago una pregunta a ustedes también. ¿Hemos visto o hemos escuchado esto, hermanas, en alguna de las congregaciones? Hay muchos que hoy pueden practicar esto. Los nicolaitas decían, tranquilo, tú puedes hacerlo. No pasa nada, no te preocupes, porque hay que ser tan legalistas. Vamos a negociarlo un poco, hombre. No se preocupe, hermana, ¿por qué ser tan estrictos? Los nicolaitas fueron destruyendo parte de esta iglesia, diciéndoles esto. Tranquila, ya eres salva, ya, no te preocupes. Por la gracia de Dios, tú ya tienes tu salvación. Pero, hermanas, tú ya eres salva, no te preocupes. Tú ya estás libre en Cristo. Tú eres una persona libre. Dios ya te hizo salva. Entonces eso, hermanas, fue contaminando a toda la iglesia. Entonces la iglesia de Éfeso empezó a no tolerarlos. Personas dentro de la misma iglesia que rechazan la doctrina o se desvían ellos y no solo ellos, jalan también a otros hermanos. Ese es el reproche que hace nuestro Señor Jesucristo a esta iglesia. En el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este es el reproche, hermanas, de Dios a esta iglesia de Éfeso. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El llamado más importante, hermanas, de este mensaje es un llamado al arrepentimiento por haber perdido su primer amor. Y una orden también de volver a las primeras obras y ver de dónde has caído. Recuerda, por tanto, dice el Señor, de dónde has caído. Pero ¿qué dice? Arrepiéntete. Siempre el Señor dándonos oportunidad para arrepentirnos y haz las primeras obras. Aquí el Señor nos está dando un llamado de arrepentimiento. Primero Dios les dice que han pecado, pero luego les dice, vuelve al camino correcto. Termina con un llamado a amar a Dios, inalterable. Ese amor que no lo podemos nosotros alterar. Efesios 6:24. Quiero que por favor vayamos. Efesios 6:24 nos dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué dice? Con amor inalterable. Amén. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanas, ¿quién es tu primer amor? ¿Quién era el primer amor de la iglesia en Éfeso? ¿Qué significa perder el primer amor? Porque esto era lo que le estaba pasando a la iglesia en Éfeso. Tengo contra ti, dice el Señor, que has perdido tu primer amor. ¿Qué quiere decir perder
hermanas, ese primer amor. Es no permanecer en Cristo y en su espíritu. Es dejar de lado, hermanas, a Cristo como Señor. La permanencia en Cristo se ve reflejado en nuestra vida de santidad, que conlleva a amar y a servir correctamente a nuestros hermanos. Podemos cubrir necesidades, podemos cubrir las necesidades de nuestro prójimo. Pero ¿por qué perder el primer amor? ¿Qué pasa, hermanas, cuando perdemos nuestro primer amor? Al igual que permanecemos en Cristo, amamos a Cristo, vivimos en santidad, quieres y deseas el bien para tu prójimo. Pero en el caso de Éfeso, hermanas, no necesariamente va ligado al amor. En la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 12, nos dice, Reina Valera, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, dice, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado ¿en quién dice? En nosotros. Se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, hermanas. Entonces podemos entender que la iglesia de Éfeso había perdido el primer amor. Si el amor de Dios no está en tu vida, no está en mi vida, hermanas, como lo que estaba pasando en esta iglesia de Éfeso, es posible que tu amor, que mi amor se enfríe hacia los demás. La iglesia de Éfeso era alabada por sus buenas obras, pero se le reclama, hermanas, que había perdido su primer amor. ¿Qué pasa con las obras que estamos haciendo? Pero no estamos amando a Dios por sobre todas las cosas. Lo hemos dejado a Él por un lado. Estamos con nuestros hermanos, pero en la intimidad no estamos con nuestro Señor. No estamos en comunión con Él. Entonces nos separamos de esa comunión. Perdemos ese amor hacia Dios, que es lo más importante. La iglesia de Éfeso fue alabada por eso, por sus buenas obras, pero se le reclama que había perdido su primer amor. Por ende, dice, sus obras no estaban siendo realizadas en amor. Cuando las obras se realizan, hermanas, en amor, esas obras van dirigidas en la voluntad de Dios, nacen del corazón de Dios. Y Cristo en nosotros es quien cumple, hermanas, ese amor. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, ahí hay 2 puntos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Su santificación. Es decir, que se abstengan, cuidado de la inmoralidad sexual. Primera de Tesalonicenses 4:3. Dios quiere que ustedes sean cada vez más puros, nos está diciendo acá, que se mantengan alejadas de la inmoralidad sexual. Por tanto, podemos decir, hermanas, que toda buena obra tiene como fin la santificación. Por ende, la iglesia de Éfeso, hermanas, no estaba en el camino de la santificación. Ellos vivían en un lugar propicio para apartarse, para fornicar con otros dioses también. Por tanto, era difícil ver ese pecado en la iglesia, ya que superficialmente mostraban sus buenas obras.
que hacían en el nombre de Cristo. Pero hermanas, las buenas obras también se pueden imitar. Sin embargo, una vida de santidad no se puede imitar, porque tarde que temprano el Espíritu Santo lo va a descubrir. El amor lo vemos presente desde la fundación del mundo, el sacrificio de Cristo que hizo por cada una de nosotras. Y que por ese amor eterno, hermanas, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 1, 5, leeremos Reina Valera. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, porque Él así lo quiso, hermanas. Nadie lo obligó. Fue el puro amor que tuvo para con nosotros. Nos ha destinado, ya tenemos un destino. Ya nos adoptó como sus hijas. Y ahora somos coherederas con Cristo. Mateo 10:37. Este es en la versión Las Américas. Dice, el que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Qué duras estas palabras, hermanas. Y al que ama al hijo o a la hija, nos está hablando a nosotros como madres, que amamos a nuestros hijos, amamos a nuestras hijas. Pero él dice, el que ama al hijo o el que ama a la hija más que a mí, no es digna de mí. Estoy hablando en términos de mujeres, porque solo mujeres hablamos aquí en esta sala. Mucho cuidado. Está bien, dice el Señor, amen a sus hijos, amen a sus hijas, pero no me quiten el primer lugar a mí. Dios nos está ordenando a amarle a Él por sobre todas las cosas, inclusive por nuestros hijos, por sobre todas las cosas, pero también a nuestro prójimo como a nosotras mismas. ¿Se recuerda el gran mandamiento, verdad? Cualquier cosa, hermanas, o cualquier persona que pongamos nosotros antes que a Dios, dice, no podrás, no serás llamada mi discípula, la seguidora. Mucho cuidado, hermanas, mucho cuidado con esto. No voy a ir a la iglesia, no voy a ir a congregarme porque viene mi hija. Es que mi hijo está enfermo, mi hija está enferma. Pero la hija ya es mayor de edad, el hijo ya es mayor de edad. Es que van a venir mis nietos y no puedo ir a reunirme. Mucho cuidado, hermana. La decisión es suya. Primera de Juan 4:19 nos dice, nosotras, voy a poner en femenino, nosotras amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. El amor que tenemos, que reflejamos, que demostramos, es porque Dios fue el que nos amó primero a nosotros. Les voy a poner otra versión, siempre en el mismo capítulo. Primera de Juan 4:19. Nos amamos unos a otros porque Él nos amó primero. Hermanas, muchas iglesias en la actualidad se encuentran reflejadas como la iglesia de Éfeso.
queriendo hacer lo correcto, esforzándose por no caer. Pero realmente, hermanas, son indiferentes como el cuerpo de Cristo, porque no ven la necesidad de sus miembros. No, están más preocupados por mantener una imagen que por un verdadero amor, ¿verdad? Por ese amor que nos caracteriza. Hermanas, que esto no nos pase a nosotras. No perdamos nuestro primer amor. Pero dice el Señor, si lo has perdido, analiza en qué momento que lo hiciste, en qué momento te desviaste del camino, en qué momento has perdido tu primer amor. Vuelve, regresa. Tenemos tiempo todavía, mientras se diga hoy, hoy es la exhortación. Mañana usted no sabe, ni yo tampoco sé, si amanecemos vivas. Nuestro Señor venga hoy mismo en la noche. O nos llegue a nosotros hoy la partida de este mundo. No lo sabemos. Pero ahorita que está usted escuchando este mensaje, es el momento. Al igual que hay un reproche, también les está dando la oportunidad del arrepentimiento. Hay un castigo. Verso 5. Apocalipsis capítulo 2, verso 5, que es el que estamos leyendo. Por eso, acuérdate, haz memoria, recuerda de cómo eras antes. ¿Recuerda usted, hermana, cuando usted acababa de ser bautizada? ¿Cómo era ese amor? ¿Cómo era esa? Usted quería saber más de Cristo, más y más. Yo quiero más, saber más de Él. Quiero estar más empapada en las cosas de Él. Recuérdate, haz memoria, dice el Señor, de cómo eras antes y vuelve a obedecer a Dios. Deja de hacer lo malo y compórtate, dice esta versión. Compórtate como al principio te comportabas. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Cómo es nuestro comportamiento ahora? ¿Cómo era antes? ¿Cómo era al principio cuando nosotros nos acabábamos de enamorar de Cristo? Si no lo haces, yo iré, dice nuestro Señor, y quitaré tu candelabro de su lugar. Cuando Jesús, hermanas, habla de la iglesia de Éfeso, la gente de esa iglesia hacía muchas cosas bien, porque nuestro Señor Jesucristo la está elogiando por lo que estaba haciendo bien, pero había perdido su primer amor. Había perdido su primer amor por Dios, el amor hacia Dios, no hacia una persona. No está hablando de una persona. Servían, sí, sí servían, pero ya sin amor. Por eso dice el candelabro. Recordemos la reunión que tuvimos el martes pasado, ¿sí? Si quieren nos vamos para allá. Vamos a ir rapidito porque sí quiero que entendamos esto. Apocalipsis, el 1. Y nos vamos a ir en lo último. La última verso, el último verso, dice, este es el significado del misterio de las 7 estrellas. Ahorita para nosotros ya no es un misterio porque ya lo estamos leyendo. Que viste en mi mano derecha y los 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de la iglesia. Ya no es un misterio porque ya está revelado aquí. Y los 7 candelabros son las 7 iglesias.
quitaré tu candelabro de su lugar. Mire lo que le dice a esta iglesia. Aquí, hermanas, Jesús está explicando que los candelabros, siempre me confundo, representan a las iglesias, ¿sí? Un candelabro, hermanas, se los iba a traer, ahí lo tengo. Es un soporte, ¿sí? Para tener ahí una candelita. Ajá. Y esa candela, pues da luz, ¿verdad? Ese candelabro, usted puede tener, cuando a veces se va la luz, ustedes buscan un lugar donde poner una candela y que nos pueda alumbrar, ¿verdad? Eso significa un candelabro, ¿verdad? Lo que, para sostener una luz. Esa es la iglesia. Es la luz. Es el lugar, hermanas, donde la verdad de Cristo brilla. La iglesia. Así que el candelabro significa esa misión, la iglesia. La misión de la iglesia es llevar luz. Es ese propósito que está la iglesia en medio de cada región. Iglesia es la que da la luz a estas almas que quieren llegar a Cristo, que están en tinieblas. Ese propósito que nuestro Dios dejó a la iglesia acá, que fuera ese candelabro, por eso lo pone de esta manera. Porque el candelabro es el que va a sostener esa luz, esa candelita que va a llevar la luz, ¿verdad? Que nos alumbra cuando nosotros estamos en tinieblas porque se fue la luz, pasó algo y se fue la luz, se fue la energía eléctrica, nos quedamos en tinieblas. ¿Qué hace usted? Rápido, agarra un candelabro, pone una candela, por eso se llama candelabro, candela, y enciende la candelita y le va a alumbrar. Esa es la misión de la iglesia. Esa presencia, ¿verdad? De llevar la luz. Entonces, ¿qué significa, hermanas? Quitar el candelabro. Jesús está diciendo ahí, si la iglesia no se arrepiente, dejará de ser una iglesia. Qué duro, ¿verdad? Pueden seguir reuniéndose, claro que sí. No significa que el Señor la va a destruir en el momento físicamente, pero sí la va a destruir espiritualmente. Pueden seguir reuniéndose, pero sin la presencia de Dios, sin la presencia del Espíritu Santo. Ahí ya el Señor ya se olvida. Sin esa luz ya no va a estar la luz de Cristo. Es fuerte, hermanas, es fuerte escuchar esto, pero no es un castigo que nuestro Señor Jesucristo lo hizo impulsivamente, sino que fue una consecuencia espiritual. Se pierde la guianza del Espíritu. Las reuniones pueden continuar vacías espiritualmente. La predicación se debe dar, claro que sí, pero ya no va a transformar esas vidas. La gente puede llegar, pero no va a encontrar el verdadero amor. La iglesia se va a volver nada más una religión, pero sin una relación, sin no haber una relación entre Cristo y la persona. ¿Por qué, hermanas? Para él lo más importante es el amor, no los programas, no el por hacer. Jesús quiere que su iglesia sea luz viva, quiere que su iglesia sea ese fuego que arde. Eso es lo que hace una candela, saca fuego, ¿verdad? Un lugar donde Él verdaderamente habite. Eso es lo importante. Y si el amor se apaga, hermanas, la luz también se va a apagar.
Ese es el castigo que le da a esta iglesia. Hay un tiempo, arrepiéntete. Luego dice, en el 7, esta es otra versión que traigo. Por eso recuerda de dónde has caído. Vuélvete a Dios y haz otra vez lo que hacías al principio. Si no, iré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar. A menos que te vuelvas a Dios. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso es lo que dice el verso 7, que fue lo que nosotros teníamos acá. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol, el cual está en medio del paraíso. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias, a la iglesia. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Jesús está animando, hermanas, a escuchar con atención lo que el Espíritu Santo comunica a las iglesias. No se trata solo de oír palabras, sino de obedecer y de perseverar. Eso es lo más importante. La promesa al que venciere se refiere a quienes permanecen fieles aquí, a Cristo. Resista al pecado. Hágalo a un lado. La frialdad espiritual es un pecado, hermanas. Resistan las pruebas. Eso es lo que nos está diciendo también acá. Resistamos. El árbol de la vida representa la vida eterna y esa comunión plena con nuestro Dios. Quiero terminar con esto, hermanas. Haga una pequeña reflexión. Si usted quiere, cierra sus ojitos. Si no, pues hágalo ahí donde está. Hoy el Señor, hermanas, nos está diciendo que no importan nuestras debilidades para Él, porque Él nos va a hacer fuertes. No importa de dónde hemos caído. Yo te levanto, nos dice el Señor hoy. No importan tus errores. A Él no le importan tus errores, porque Él está listo para perdonarte. Pero que no me amen o que amen a otra cosa o a otra persona antes que a mí. Que quieran agradar a otros más que a mí. Eso le causa dolor a Él. Y Él no puede hacer habitación, hermanas, en cada una de nosotras si no le amamos. Es tan importante el amor que le debemos de tener a Él. Que yo no pueda ser tu primer amor. Que yo no pueda ser el amor de mi pueblo, al cual yo envié lo más amado que Él tenía. No puede habitar donde no lo ama. El que yo no pueda ser el dueño de tu corazón. Porque Él hoy, hermanas, nos dice que el que me ame, no me niegue su tiempo. Hagamos una reflexión, hermanas. Hagamos una reflexión antes de irse a dormir. Haga esa reflexión. ¿Amas a Dios? Hágase esa pregunta. ¿Amo yo verdaderamente a Dios? Donde nadie me mire, no va a estar fulano, no va a estar sutano, no va a estar su hija, no va a estar su esposo, no va a haber nadie. Hágase esa pregunta usted mismo. Me la voy a hacer yo también. Llevémonos esto, hermanas, en nuestro corazón. Esta noche. Nuestras debilidades, hermanas, no se preocupe si usted es débil. No. Es que yo soy débil, el Señor. Hermanas, el Señor nos está diciendo que Él nos va a fortalecer. Que esas caídas que hemos tenido, no te quedes ahí, no te quedes tirada. El Señor te levanta. De esos errores que muchas veces pensamos que Dios no nos va a perdonar.
El Señor te perdona, está listo para perdonarte. Siempre lo ha estado, dispuesto para perdonarnos. Pero hagas esa pregunta, porque Dios se la hace hoy. Pero que no me ames, pero que no me ames. Si no me amas, yo no puedo hacer habitación en ti. Yo no puedo morar en ti. Que Dios nos perdone, hermanas. Que Dios nos perdone si no lo hemos estado haciendo como Él se merece. Que nos perdone por negar ese amor que Él se merece. Por no ser una primicia Él en nuestras vidas. Él nos hace fuertes en nuestra debilidad, hermanas. Y debemos de darle gracias a Él, porque Él nos amó primero. Que hagamos ese altar para Él, en donde habite su presencia, hermanas. ¿Qué es lo más importante para ti? Nada, nada va a ser más importante que amar a nuestro Dios. Que podamos ser ese templo con un altar agradable delante de Dios. Donde Él escoja, hermanas, habitar. Él dice que busca, se toma el tiempo a esas adoradoras que le adoren, pero con ese espíritu de humildad, en verdad. Esto ha sido todo por hoy, hermanas. Que la paz, el amor de Cristo siempre reine en nuestros corazones. Gracias, hermanita, por esa palabra bendita, ¿verdad? Y vamos a hacer un canto. Dios nos envió a su A su Hijo Cristo, Él es paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Y cuando un día yo el río cruce con el dolor, batallaré. Y al ver el triunfo de la vida eterna, veré la luz de gloria, sí, veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé
que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por él. Amén. Bendiciones, hermanita. Gracias, hermanita. Dios la bendiga por su palabra bendita. Dios les bendiga, hermanas, en esta noche. Vamos a ir a Dios en palabras de oración. Les invito a inclinar nuestros rostros en señal de reverencia hacia nuestro Dios. Gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que tú has derramado sobre nosotras en este día, Señor. Tú eres un Padre amoroso, Señor, misericordioso y sobre todo lleno de gracias, Señor, y gracias te damos por ello, porque sin tu gracia nada seríamos, Señor. Gracias te damos en esta noche por las hermanas que nos dimos cita a estudiar tu palabra, Señor, y gracias te damos por la hermana que se preparó tanto. Gracias te damos por ella, Señor, y te pedimos que tú la sigas ayudando a ella prepararse con amor, Señor, para compartir con nosotros, Señor. En esta noche tenemos muchas peticiones entre tu pueblo, Señor, y sabemos que tú las sabes, Señor. Sabemos que tú estás consciente de ellas, Señor, pero sabemos que a ti te gusta que nos comuniquemos contigo, que tengamos contacto contigo, Señor, y muchas gracias te damos por ese medio de comunicación contigo, Señor. En esta noche te queremos pedir en especial por nuestra hermana Nelly Narváez y su familia, Señor. Sabemos que ella hoy no se ha sentido bien. Te pedimos que seas con ella, con Berito y con su hermana Ruth, también que están al cuidado de ella, Señor. Tú bendícelas y protégela, Señor, y dale la guía y la fortaleza en estos momentos que la hermana no se ha sentido tan bien. Señor, también te queremos pedir por los matrimonios de la hermana Marcela, Señor, y del hermano Mario, y de otros hermanos, Señor, también nuestra hermana Sara, que han estado pasando por algunas situaciones, Señor, ahora que nuestros hermanos están yendo a las reuniones de la iglesia, Señor, ahora que ellos se han convertido. Te pedimos que tú seas con ellos, Señor, que tú obres en sus esposos, Señor, en su esposa, la manera en que nosotros podamos aconsejarlos, Señor, para que ellos puedan seguir fieles en tu camino, Señor. Sabemos que el diablo no descansa, especialmente cuando se trata de oponerse a alguien que regrese a tu camino, Señor. También sé con la hermana Magda Rangel, Señor. Sabemos que ella está esperando por resultados médicos. También con los hermanos que están enfermos, Señor. Te pedimos por la salud del hermano Raúl Martínez, Señor. Sabemos que su familia está muy al pendiente de él. Te damos gracias por ello, Señor. Te pedimos por el embarazo de la señora Leslie Price, por la señora Areli, que es nuera de la hermana, hija de la hermana Delma, también el embarazo de la hermana Rubí Rodríguez. También te pedimos por la salud de nuestras hermanas Ana y Juanita Flores, Señor, nuestra hermana Delma Porras, nuestra hermana Juanita Sáenz, Giselle Castillo, Wendy Santizo, María Tiziana, Araceli Silva, Maricela Herrera, Leti Reyes, también por nuestra hermana Eileen Wall, por la hermana Delcy López y Miriam Olivares, que están en espera de un trasplante renal, Señor. También te doy gracias por la operación del joven Sean, que hoy recibió el trasplante de ese riñón, Señor. También te pedimos que seas con la hermana Diana Alvarado de Cuellar, con la hermana Ligia Rubí. También te pedimos por la salud del hermano Homero González, Señor, por los hermanos Pérez, el hermano Gonzalo, la hermana Nora, por el hermano Gilberto Galdiano, por el hermano Julio Mesa, Señor, también por el hermano Adán Zambrano, por Roger Venegas, por Jorge Hernández, por Brian Sandoval, por el joven Jesús Chaire, Señor, por Caleb Pérez, por Obed Neftalí,
por el hermano Samuel Tobar, por el hermano Carlos Hidrogo, por Brad Golson, por el hermano Doug Arthur, por el hermano Salvador González, por el, Randy y Clay Taylor, Señor, también por el señor Michael Valenzuela y el señor Marshall Brown, el señor Oscar Muñiz, Señor. Sabemos que tú conoces todas sus situaciones, sabemos que tú conoces todos sus pensamientos, Señor, y sus vidas. Te pedimos que tú obres en ellos, Señor, para lo mejor. También te pedimos que seas con el tratamiento de que está teniendo nuestro hermano Luis Felipe Martínez, Señor, y también te pedimos que seas con Miguel Martínez, el esposo de mi prima Mine. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno, Señor, y sigues siendo con tu pueblo en cada situación, y tú ves la manera en que todo salga para bien, Señor. Gracias te damos porque tú has sido bueno, Señor, pero también te pedimos también por nuestro hermano Ubaldo Herrera, Señor, sé con él y con su familia, Señor, por la situación que ellos están pasando. También te pedimos, Señor, que seas por tu guía y protección, Señor, en la situación de nuestro hermano Alain David Zamora, y también por Adrián y Jesús Eduardo González Villarreal, por los jóvenes Derrick y Jesse Rafael, por Rubén y Jesús Holguín, por Jesús Rodríguez, por Bryson y Joseph. Señor, tú conoces sus vidas, Señor, y conoces sus situaciones, Señor. Te pedimos que tú obres en ellos, y también te pedimos, Señor, más que nada por nuestra salud espiritual, Señor, por nuestras vidas como cristianas especialmente. Te pedimos que tú nos ayudes a entender la importancia de nuestra salud espiritual, y que nos ayudes a poner los ojos en ti más que en el mundo, Señor. Sabemos que el mundo va a pasar, pero sabemos que tu palabra permanece para siempre. Y, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a enamorarnos más de ti. Te pedimos, Señor, no solamente por nosotros, sino también por las congregaciones donde nosotras nos reunimos cada semana, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, no solamente a nosotras, sino también a nuestros hermanos líderes, Señor, ya sea que haya ancianos o diáconos, o aunque no los hubiera, Señor. Te pedimos que tú ayudes a los varones, Señor, a que ellos puedan dirigir a las congregaciones de manera que nuestras congregaciones sean congregaciones sanas, congregaciones eh, fuertes, Señor, y que nosotros seamos un buen ejemplo para otros, Señor, de manera que te agrademos y seamos las hijas que tú quieres, Señor. Gracias te damos en esta noche por la bendición de poder estar juntas, Señor. Bendícenos y ayúdanos. Gracias, Señor, porque aunque no, aunque no estamos cerca las unas de las otras, Señor, podemos orar por nuestras hermanas en cualquier lugar del mundo, Señor. Sigue siendo con nosotras, y te pedimos que en esta noche que vamos a descansar, que tú nos ayudes, Señor, nos protejas y nos des el descanso, Señor. Pues todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, gracias, hermana Rebeca, por llevarnos a nuestro Padre en esta oración. Y gracias también a cada uno de ustedes, hermanas, que se han dado cita esta tarde noche para juntas escuchar un poquito, pero que fue bastante información más de la palabra de nuestro Dios. Y gracias también a nuestra hermana Ana Belinda, que pues se prepara con mucha disciplina, hermanas, para que nosotros pues podamos escuchar esta clase. Ahora sí que, como dijo alguien, nos la dan digeridita, y creo que nos queda una gran enseñanza a los que estamos aquí reunidas, haciendo un resumen sobre esta congregación o esta iglesia del Apocalipsis, este Éfeso. Nuestra hermana nos hablaba, ¿verdad?, que tenían cosas buenas, porque le alaba de alguna manera sus buenas obras, pero les reprocha que habían olvidado el primer amor. Y ahorita veía el pasaje ese que está en Corintios, primero a los Corintios, capítulo 13, verso 7, que habla precisamente de que nosotros podemos tener pues muchas cualidades, o incluso poder hacer cosas extraordinarias, pero puede ser que no tengas amor, y si es posible.
Entonces, pues de nada sirve, ¿verdad? Esto está en 1 Corintios 13, del 1 al 7, no se los voy a leer, ahí se queda de tarea, pero sí habla mucho de la importancia, hermanas, de que muchas veces nosotros pues podemos hacer las cosas ya no con amor, como mera rutina. Y decía nuestra hermana que iba a ser esta iglesia, ¿verdad? Les decían que si no cambiaban esa forma de estar actuando, iban a quitar ese candelero que estaba ahí, ese candelero. ¿Y cuál era ese candelero, hermanas? Pues conocemos los clubes sociales. No es precisamente Cristo quien los reúne, sino las cosas personales, los deseos, puede ser, hermana, que en algún momento, si nosotros no volvemos al primer amor, ¿quién es el primer amor? Pues es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios. Si no regresamos a la base, pues podemos convertirnos en fariseos. ¿Puede pasar esto entre la iglesia de Cristo? Claro que puede pasar. Donde se llegan a hacer mandamientos, opiniones. Desde decir, es que aquí solamente se cantan los himnos del himnario negro, porque esos son los de la iglesia de Cristo. Uy, 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 ya lo hemos hablado antes, no voy a abundar en eso. No, hermana, es que no se pueden usar aparatos eléctricos dentro de las iglesias, porque la Biblia es lo que tenemos que tener. O quienes dicen en un momento dado, bueno, yo les he dicho esto antes también, ¿qué va a pasar si en algún momento la luz no funciona o el aparato no sirve y nunca supiste cómo buscar el libro de Josué? ¿A poco existe Josué en la Biblia? Pues eso va a pasar si nosotros no tenemos el hábito de usarla. Por eso es que yo hago uso o animo a que usen su Biblia, ¿verdad? Pero tampoco es como que un mandamiento que tenga, bueno, es que se me olvidó, no la traje o llegué apenas del trabajo y en mi celular traigo la descargada la app, pues úsela, ¿verdad? Pero es a lo que me refiero, a hacer mandamientos en opiniones no es doctrina y muchas veces la iglesia cae en eso. Has olvidado tu primer amor. ¿Y cuál es el amor? ¿Cuál es ese primer amor? Nuestro Dios. ¿Y a qué hemos sido llamadas nosotras, hermanas? Si nos vamos al resumen, no dice, juzga a tu hermano, ese es el primer mandamiento. Juzga a tus padres, no tampoco. Dice, amarás al Señor tu Dios. ¿Y a quién más? A tu prójimo como a ti mismo. Entonces está basado en esto. No olvides el primer amor. Si hicieras todas las cosas que hicieras, si supieras todas las lenguas y todo eso lo dice Corintios, pero no tienes amor, si te sabes la doctrina de pe a pa, las citas bíblicas de derecha y al revés, pero no tienes amor, de nada te sirve, nada más vamos a hacer puro ruido, dicen por ahí, y pocas nueces, y entonces la iglesia donde nos estamos reuniendo, pues ya no va a estar esa luz del Señor. Así haya mucho número de personas, así haya mucha gente conociendo de la palabra y cantando hermosas alabanzas, pero si no es el amor de Dios, ese primer amor el que nos está uniendo como hermanos, pues un grupito más, dejémoslo en un club social más con el nombre de una iglesia nada más. Así que gracias, hermana Ana Belinda, por prepararse y por compartir con nosotros. Si quedó alguna duda, si hay mucha información que se nos pudo haber escapado, ahí se queda grabada esta clase para que tengan oportunidad de escucharla a su tiempo. Si fue de bendición para usted, compártala con otras mujeres, su hermana, su prima, su vecina, su tía, personas que tengan el deseo también de aprender más de la palabra de Dios. Hágalo. Hágalo, acuérdese que el que tiene que brillar es la palabra, no la hermana Ana Belinda, que también gracias y que se tiene en estima por el trabajo que ella hace, pero lo que tenemos que dar publicidad, hermanas, es la palabra de nuestro Dios. Que Dios los bendiga, me retiro de la plataforma de Facebook, ya no nos vemos hasta la próxima semana, con el favor de Dios, sigamos orando unas por otras. Pido oraciones, además de mi papá, hermanas, que sigan orando por él. Y gracias también por llevarme en sus oraciones y yo las llevo a ustedes también en mis oraciones. Por el pequeño Axel Ramírez, que ha recibido su tratamiento y tuvo un poquito de temperatura o tuvo temperatura y pues su mamá, la hermana Gabriela, pues pasa por situaciones que solamente ella y Dios saben lo que siente. Entonces llévenlo en sus oraciones el pequeño Axel, que Dios sea con él y le dé la fortaleza a su cuerpo en este nuevo tratamiento que está recibiendo, ha sido más agresivo. Sigamos orando unas por otras. Recuerden que siempre hay muchas razones por las cuales orar y también hay muchas más por las cuales agradecer. Como dice Santiago 5:16, hermanas, practiquemos la justicia porque la oración del justo puede mucho. Quizá hay un justo por ahí y Dios escuche esa oración. Seremos bendecidos. Que Dios las bendiga, hermanas, y seguimos en contacto. Amén. Feliz noche.